La adicción es un bucle negativo inestable que lleva a la muerte. Y ahora me voy a dedicar a explicar qué es un bucle que es negativo, porque es inestable y porque lleva a la muerte. Un bucle es una conducta que genera de nuevo la motivación para ejecutar la misma conducta. Es decir, un ciclo, es decir, un loop. Es lo que algunos llaman un círculo vicioso. Es como, por ejemplo, yo grito, mi pareja se molesta, me dice cosas que me ofenden y eso me hace gritar. O como el bucle del trabajo. Necesito dinero y como necesito dinero, necesito buscar un trabajo. Entonces trabajo mucho y me dedico toda mi vida a trabajar, lo cual entonces me hace sentirme mal, tener ansiedad, tener incomodidades, lo cual me hace quererme comprar cosas y eso hace que necesite más dinero y eso me engancha de nuevo al trabajo. Nuestra vida está plagada de esos bucles, esos loops conductuales. También tengo toda una teoría acerca de que hay cosas que te ocurren constantemente que no parecen ser culpa tuya, pero también te ocurren. Por ejemplo, esa persona que quiere dejar de beber y solamente conoce bebedores, o esa persona que quiere dejar de ser maltratada y solo conoce y solo se enamora de maltratadores y dice, pero esto no lo hice yo, esto me vino de afuera. Resulta que ya yo dejé de preocuparme sobre si esa cosa que siempre me pasa la hice yo, la inventé yo o no, o la estoy generando yo o no. Lo que importa es que de alguna manera ya tengo suficientes años para darme cuenta que hay cosas que siempre me pasan, siempre las veo, siempre se me presentan. Y es ahí, en esas cosas que siempre se me presentan, donde se esconde la respuesta a las preguntas más importantes de mi propia vida. Lo que pasa es que si quieras saber cuál es la pregunta, es un trabajo que toma un montón de tiempo. Entonces, las adicciones son un bucle particular en el cual buscamos placer como compensación a la ansiedad que nos generan nuestros problemas emocionales más ocultos, problemas emocionales de los que no hablamos, que no tenemos claros, porque llegaron a nosotros cuando estábamos chiquitos, antes de que nuestra conciencia se desarrollara. Y obviamente también antes de que nos estropearan nuestra capacidad de autoanálisis metiéndonos en el colegio y poniéndonos a ver televisión y convirtiéndonos en muñequitos de los Simpsons. El bucle de la adicción está en buscar placer como compensación a la ansiedad en vez de buscar serenidad. Hemos vivido buscando el alivio de la ansiedad en el placer y no en la serenidad, en la exaltación del ego y no en la humildad, en el consumo y no en la producción, en el hacer y no en el contemplar. Es decir, en lo masculino y no en lo femenino. Yo siento que estamos como llegando a la punta del péndulo, donde entonces se está pervirtiendo absolutamente todo, generando una angustia generalizada, paradigmática, humana. Y no es que el mundo se está yendo a la mierda, es que estamos llegando al final de un péndulo. Es un péndulo que dura miles de años. Y el péndulo, cuando se frena y empieza a coger para el otro lado, se traduce en forma de crisis en la sociedad, lo cual se traduce en forma de ansiedad en las personas. De ese movimiento pendular no se salva nadie, nunca, jamás. Tampoco nos salvamos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que hace la adicción? Es un loop, es un pequeño péndulo que vas de un lugar al otro. ¿Y cuál es el primer lugar? La ansiedad. Lo que pasa con la ansiedad es que hemos estado masculinamente buscando su solución en el generarnos placer. Y la búsqueda del placer ilimitado a toda costa e ignorando las consecuencias es una expresión paradigmática de esta sociedad masculina desequilibrada que está autogenerando su colapso en la indulgencia y la aceptación social de lo que es la vorágine, el consumo ilimitado, el consumo sin equilibrio, sin autorregulación. La búsqueda de la serenidad, el equilibrio y la visión a largo plazo, características de un paradigma femenino creador, ha sido negada en esta sociedad para dar paso a esta vorágine consumidora y destructiva masculina que necesita hacer, romper, comer, consumir, destruir para construir.
y solamente va a aprender el equilibrio luego de que caiga, luego de que colapse. Entonces, cuando colapse, cuando se acabe el rico rico y cuando la basura ya les llegue a los huecos de la nariz, entonces van a decir, ¡ay, lo hemos estado haciendo mal! Es inestable porque la búsqueda de placer causa habituación y tolerancia, lo que genera el aumento gradual en las dosis de aquello que es placentero. La adicción es un bucle inestable porque no solamente voy de la angustia al placer, sino que cada vez voy a por más. Entonces lo que antes era una vez por semana, luego fueron 2 veces por semana, después 3 veces por semana, y así va subiendo, va subiendo, va subiendo. ¿Y por qué pasa esto? Porque el placer es un regalo de la naturaleza para que aprendamos a disfrutarla, pero que apenas nos creemos dueños de él, apenas nos apegamos, apenas queremos abusar, ya comenzamos a enfermarnos y a causarnos muerte, porque no hay nada más efímero que el placer. Una vez tú te conectas con tu objeto del placer y entonces actúas de forma masculina, es decir, como el cuento de la gansa de los huevos de oro, vamos a rajar esa gansa para sacarle los huevos y comérnoslos todos al mismo tiempo, entonces el placer se convierte en una esclavitud, porque al mismo momento que ya estás comiéndote el primer huevito, lo próximo que quieres es otro, y otro, y otro, y ahora 2, y ahora 3, y ahora 4, y no paras. En la psicología conductual se trabaja mucho con ratas y leche condensada. Lo hice haciendo experimentos que ahora los veo un poco nefastos de lo que es el condicionamiento operante. Y bueno, resulta que las ratas, como nosotros, y como los mapaches y los osos, les encanta comer de todo y les encanta el dulce, sobre todo esa aberración de la industria de la cual me he tomado litros, que se llama la leche condensada, que es agua como con leche con 30 veces más azúcar de la que debería tener. Y las ratas, si tú les pones una fuente ilimitada de leche condensada, se mueren comiendo leche condensada. Le dan y 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 le dan a la palanca y sale una gota, le dan a la palanca y sale una gota. Y todas las ratas se mueren dándole a la palanca porque mientras sale leche condensada ellas van comiendo y no saben parar y se mueren. Bueno, somos igualitos que las ratas con el placer. Entonces, las adicciones tienen esa característica de inestabilidad que nos lleva cada vez a un estado de salud peor. Y cuando me refiero a salud, no es solo salud física, sino salud en general. Hay adicciones agudas que te sacan de la vida productiva, que son esas a las que nosotros llamamos adictos y esas a las que la televisión y los medios les encanta señalar como adictos, como las sustancias ilegales, el sexo, los juegos de azar, la violencia, los crímenes, cosas que ya el individuo está metido en un viaje de muerte, buscando cada vez más rush, y bueno, incluso eso lo hace que se salga del paradigma social, de lo aceptable, de lo políticamente correcto, y se convierta en eso que uno dice, ¡ay, un adicto! ¡Ay, que soy un adicto por la calle! Esas son igual adicciones que las otras, que son las que nos tienen reunidos. Entonces tenemos a los adictos al café, a la comida, a los dulces, al trabajo, al TV, al alcohol, a las redes sociales, a jugar en la computadora, a los juegos digitales, a medicamentos prescritos, a estados mentales o emocionales, a relaciones, a roles que funcionan exactamente igual. Tenemos un estado de angustia del que ahorita vamos a hablar más en profundidad. Y luego queremos ir a resolver esa angustia atapuzándonos del placer o de la emoción que nos genera ese tipo de actividades. Y todas esas actividades, cuando las analizas, tienen algo que las hace que generan más ansiedad cuando las consumes en forma excesiva. Tomar café no tiene nada de malo, trabajar no tiene nada de malo, jugar no tiene nada de malo, igual trabajar tampoco, ni ver un poco de TV, nada de malo. El tema es que tú lo estás buscando con ese impulso masculino desaforado. Entonces voy a ver TV por 8 horas, entonces voy a convertirme en un workaholic.
ya que en vez de acercarme a la experiencia para contactar con el placer o con el disfrute de la misma, lo estoy haciendo para tapar una angustia que tengo ahí latiendo y que o no quiero ver o ya se me olvidó de dónde viene porque ya tengo años haciendo lo mismo y tengo años siendo contaminado por mis padres, por la religión, por la televisión, por la educación, por la medicina. Mientras más viejo estoy, más se me olvida de dónde viene eso y más caigo en estas conductas cotidianas, sobre todo el fumar, ¿no? Fumar, chupar, comer, cosas que están socialmente aceptadas en una sociedad de adictos. La dependencia a las cosas externas es un reflejo fractal del estilo de vida masculino, que incapaz de crear necesita herramientas para lograr sus objetivos. Lo masculino opera sobre lo creado por lo femenino. Entonces, esta sociedad masculina en la que vivimos, que se ha determinado a comérselo todo, a ganarlo todo, necesita herramientas para lograr sus objetivos. Entonces es per se, por definición, paradigmáticamente dependiente. Entonces es una sociedad que ha hecho sagrada la dependencia. Y de la dependencia a la adicción, la diferencia es casi que semántica. Es una sociedad que, incapaz de aceptar el dolor y la muerte como parte de la vida, se aferra al sobrevivir consumiendo lo que existe. Es una sociedad que, incapaz de esperar, acelera todo, ignorando la destrucción inclusive de su propio cuerpo. Entonces, wow, no ser un adicto es ser un revolucionario. No ser un adicto significa reconocer en nosotros ese viaje que está viviendo la humanidad y volver al equilibrio. Para volver al equilibrio, entonces necesito aprender a crear, necesitamos aprender a aceptar el dolor y la muerte como parte de la vida, necesitamos aprender a esperar, ir con el flow, a detectar cómo nuestro entorno tiene un ritmo y a vivir en base y en acorde con ese ritmo. Y esa es la razón por la que casi ninguno de nosotros salimos de la adicción, porque la mayoría buscamos para resolverla hacer las mismas actitudes que nos metieron en ella. Y por eso es un bucle inestable que lleva a la muerte. El camino que Emocionaligencia ha emprendido, o que he emprendido a través de Emocionaligencia, está en búsqueda de esas emociones y de esos procesos no sanados que no son solo de la familia, sino que también son de nuestra sociedad, de nuestro entorno. Porque así como también tenemos que sanar nosotros, nuestra individualidad, y tenemos que sanar nuestras relaciones con la familia para poder echar para adelante, tenemos que sanar nuestras relaciones con la sociedad. Todas las adicciones, y esto se va a poner bien interesante, escúchame acá, están relacionadas al núcleo familiar, a una sobreprotección materna o una ausencia materna y a una ausencia o sobreprotección del padre. Por lo general, en nuestra sociedad machista, se trata de una sobreprotección materna y una ausencia del padre. Raro es el caso opuesto, pero también se da. En ambos casos, lo que se siente, lo que se vive, es una falta de amor en el seno de la familia, en cuando tú estabas chiquito, inclusive cuando estabas en la barriga. Toda adicción evita el contacto directo con la emoción, pues al ser un sentimiento de vacío existencial, una falta de amor, sentirse solo y sobre todo una desconexión con nuestro yo superior, con el sentido de nuestra vida, es muy dolorosa. Y entonces nos acostumbramos a evadirla. Y bueno, fíjate, te estoy diciendo de hace rato que no es que tú eres un loco y vas y lo evades. No, es que vives en un mundo que cuando te sientes mal, lo primero que se te da es algo para evadir. Es decir, cuando el bebé llora, nosotros le damos un chupete.
Y luego, cuando está más grande y el bebé llora o está aburrido, lo ponemos a ver televisión, lo ponemos a ver muñequitos. Rara vez es el caso de la gente que enseña a lidiar con eso, a sufrirlo, a meterle el pecho, ya que esa es la forma femenina. Qué cosa tan cómica. Resulta que la forma femenina de lidiar con el dolor es metiéndole el pecho, es plantándoselo, sintiéndolo, entendiéndolo y traspasándolo como un macho. Y la forma masculina de lidiar con la adicción es chupando cosas, consumiendo desde el chupete hasta la televisión y huyendo de esa emoción, de ese vacío con cosas a través del artefacto, del agarrar el artefacto, de abrir la lata, de abrir ese paquete, aferrándome a algo externo, siendo un cobarde, es la forma masculina. Entonces, aquella persona que ya estaba pensando que masculina es de hombre, macho y valentía, y femenina es de mujer miedosa y vulnerable, bueno, está bien equivocado. Nuestra realidad nos hace sufrir y la adicción enmascara nuestro sufrimiento de forma temporal, pero para luego recrudecerlo. De hecho, me da mucha risa porque si analizamos la palabra adicción, significa no dicho. Adicción. A significa no o ausencia y dicción significa dicho de decir. Entonces es como que esas cosas que yo no quiero decir, que no quiero afrontar, que no quiero conversar, que quiero enmudecer, las cubro con mis adicciones, sea la que sea. Uno piensa que hay adicciones peores que otras, pero no es así. El viaje de la adicción es un viaje de ida y vuelta a la muerte a través del exceso. Porque muchas personas cuando ya están a punto de morirse, cuando ya no pueden más, cuando ya pierden a su familia, entonces es ahí donde comienza el cambio. Algunos se desvían y se meten evangélicos, pero eso ya es harina de otro costal. Sin embargo, es el mismo viaje, ya sea ver televisión, ya sea pegarte al celular, adicción a discutir, adicción a sentirte de una forma, adicción a tener el mismo tipo de jefes y siempre estar peleando por lo mismo. Entonces, ¿dónde está el problema de la adicción? En mi relación con mi entorno de cuando yo era chiquito. Y ese viaje es el que vengo cacareando desde todos los programas anteriores, porque es ahí donde se encuentran esos demonios que una vez que yo los suelto y los trabajo, todo me es más fácil. Vamos ahora, digamos, con las sustancias más duras, las más tipificadas, y al ser más viejas y al estar más socialmente aceptadas, son más difíciles de quitar. Vamos a comenzar con la cocaína. La cocaína ayuda a manejar el odio hacia el padre, a expresar lo que no me atrevo a expresar, puesto que la cocaína me desinhibe. Todas esas drogas que me ponen loquito me ayudan a decir eso que no puedo decir cuando estoy sobrio. Y la cocaína en particular me ayuda con los temas de rabia, a expresar esa rabia para con un padre que no estuvo o que fue muy violento. La cocaína te da una ilusión de un gran despertar que te facilita la relación con los demás, una relación que te cuesta tener cuando no estás usando la droga. Y en realidad es muy bonito porque muchas veces nosotros nos hacemos lo contrario de lo que necesitamos. Entonces la persona que busca la riqueza porque se siente muy pobre. Entonces la persona que se mete perico en realidad quiere crecer, quiere evolucionar, quiere despertar, pero bueno, lo está haciendo utilizando una sustancia que al día siguiente lo deja hecho mierda y que en realidad no está despertando, pero en ese momento siente un éxtasis y está, en ese momento siente que está siendo aquello que su papi no le dejó ser. La marihuana ayuda a manejar la separación de pareja que se vivió entre los padres y mi posición frente a esa separación. El que fuma marihuana se está buscando a sí mismo y qué vino a hacer en el planeta. Y también tiene que ver mucho con el padre, ya que es el padre o la figura paterna o la figura masculina la que nos ayuda a definir qué es lo que venimos a hacer. Cuando el padre está ausente, cuando el padre es emocionalmente no disponible, la adicción a la marihuana es más fácil que ocurra y que la persona siempre esté en ese
mundo de la procrastinación, del buscar el relajarse, buscar el parar el mundo para entrar en un estado de como adormilamiento del cuerpo, pero con la mente muy prendida, buscando siempre ideas, qué es el mundo, qué es aquello, pero en realidad no es el mundo lo que está buscando definir, sino a sí mismo. El alcoholismo está relacionado con el deseo de huir de las responsabilidades físicas o afectivas por miedo a salir herido y lastimado otra vez. El alcoholismo es típico en las familias que tienen padres violentos y alcohólicos, ya que el encargarse de la casa, porque papá no está, porque papá está muy borracho, porque mamá está muy borracha, por lo general eso solo sale siempre mal, porque un hijo no se tiene por qué estar encargando de la casa. Y el meterse en esas cosas, por lo general, sales herido y entonces terminas haciendo exactamente lo mismo del que te estaba molestando. La adicción al tabaco está relacionada con conflictos con mamá. Vivir una situación profunda de soledad, falta de comunicación con tu madre o exceso de protección, falta de libertad, de independencia. En realidad, el fumar es el continuar chupando teta, como hace el bebé cuando no tiene la teta, que se queda ahí en un loop de chupa, 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 chupa. Y claro, cuando vas a un país en el que todo el mundo está fumando, independientemente si lo están haciendo frente a los niños o no, y que no importa cuánto huelan, están fuma y fuma y fuma, y luego analizas que la mayoría de las personas tienen problemas serios con su madre, esto te cuadra totalmente. Esta es una de las adicciones más duras de dejar, más complicadas de dejar, porque está relacionada con un tema de chupar, y ese tema es muy temprano, es muy de chiquito. Estamos hablando que nos pone a lidiar con una sensación de falta de amor desde que nosotros estábamos siendo lactantes y que no podemos contactar con ella conscientemente, porque además es algo que cargamos ajá, ¿por qué mi mamá me trató así? ¿Qué rayos le pasaba a mi mamá cuando estaba así? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué si se supone que una madre debe amar a su hijo, a mí no me lo dio? Y en ese drama, y en ese por qué que no tiene respuesta, porque además cuando le preguntas a tu mamá no te lo dice, no sabe, porque ella tampoco sabe, porque ella le está pasando más o menos lo mismo que a ti, y en realidad has estado continuando un tema, una cojera emocional que tiene generaciones. Al no encontrar esas respuestas, viene la ansiedad, y esa ansiedad, cuando ves al mundo, resulta que con lo que te encuentras son con comportamientos adictivos, entonces venga, che. La obesidad. Tratar de saciar el hambre de amor con comida. Cuanto más se come, mayor es el hambre, mayor es la necesidad de amor. Se come para tratar de superar el pasado, las experiencias no asimiladas. Se come por amor cuando mami, intentando consolarnos, nos daba comida o nos daba dulce. Eso genera que nosotros asociemos el comer con el recibir amor, cosa que es verdad cuando estamos chiquitos, pero que luego eso debe ir sanando. Lo que pasa es que mamá, presa de otros males, se queda pegada en el intentar compensar que ella no sabe darnos amor, principalmente porque tiene miedo de un padre violento y acusador, y entonces en vez de darnos amor inteligente, con palabras, con formación, con fortaleza de carácter, nos las da con el emparedado de nocilla, generando a una persona que come descontroladamente y que además, porque en el comer no es suficiente para generar la obesidad, también es adicto a sentirse víctima, a perpetrar ese entorno familiar en el cual hay alguien que agrede, alguien que hace daño, alguien que ofende y luego alguien que protege dando cositas dulces. Entonces no importa que ya no esté mamá, el obeso se defiende de ese mundo, porque además cuando uno crece, sale a la vida, al mundo, hace una transposición. Como ya mamá no importa tanto porque yo estoy grande, entonces yo paso de la figura de mamá a la televisión, a eso que me da seguridad, a eso que tengo prendido todo el tiempo, la televisión, las redes sociales, los medios, las noticias, que están ahí todo el tiempo mirando a por mí. A papá
lo pasamos al gobierno. A Dios lo pasamos a la ciencia y a la medicina. Entonces seguimos manteniendo esa relación ya más fantasma y entonces digamos que lo perpetramos. Entonces, en el caso del obeso, pasa de las ofensas y las agresiones del papá, ya las pasa a la sociedad, a lo de afuera, al entorno. Entonces busca constantemente generarse esa situación para verse como una víctima y ir corriendo a consumir de forma desequilibrada al punto de ni siquiera verlo, ni siquiera darse cuenta, porque ya está acostumbrado a hacerlo. Entonces también, aparte de eso, tenemos que, por ejemplo, la necesidad de chocolate es también una necesidad de amor y de dulzura, pero de papá. Me faltó el amor y la dulzura de mi papá. Tiene conflictos con la ausencia o con la dureza, con la falta de amor o con la desvalorización que tiene que ver con el padre. El azúcar en general está relacionada con una necesidad también de dulzura en la vida, de cariñito, de ese rico rico que tenías con tu mami en la cama cuando eras pequeñito, jugando, haciendo cariñito, que entonces se confunde con una sensación de falta de amor, de alegría, de jugueteo. La adicción al sexo tiene que ver con un vacío espiritual. Al confundir el sexo con el amor, el adicto al sexo, en busca de un amor sublime y del sentido espiritual de su vida, busca llenarlo con infinitos encuentros sexuales. La adicción al trabajo. Cuando vives con demasiados apegos y miedo, sobre todo el miedo a perder, el miedo a no tener, y también eso viene de un entorno familiar en el cual eso era lo presente, lo más importante, entonces vives pendiente de ganar dinero, de hacer cosas, de estar pendiente de los negocios y terminas volviéndote adicto al trabajo, ya que el trabajo es el lugar perfecto para apagar las emociones, para apagar el lado femenino, para dejar de buscar el equilibrio y buscar la ganancia eterna. Siempre, a mí me pasaba, yo además que a todas estas cosas que he dicho, yo he pasado por todas ellas, por eso las digo con tanta confianza. Yo digamos que la personalidad de cada uno de nosotros se define en todas las cosas a las que hemos sido adictos y hemos salido de ellas o nos estamos dirigiendo a meternos en ella. En la adicción al trabajo te entregas a la peor, a la más grande adicción de la humanidad, que es la necesidad de la ganancia infinita. Cuando te metes en el mundo del trabajo, cuando te metes en el mundo de los negocios, entonces te metes en un mundo en el cual está permitido, es deseable y además todo el mundo funciona así, el generar ganancias infinitas, sin la búsqueda del equilibrio, sino de siempre un desequilibrio en pro a tu ganancia. Todas las corporaciones para las que trabajamos, los clientes para los que trabajamos, los jefes que nos emplean funcionan bajo ese modelo en el que la humanidad está actualmente esclavizada. Y es la razón por la cual ya no tenemos salud, sino que tenemos el negocio de la salud, ya no tenemos ciencia, sino que tenemos el negocio de la ciencia, ya no tenemos arte, ya no tenemos política, ya no tenemos un carajo. Lo único que tenemos es negocio, porque estamos presa de una adicción a nivel humano, a nivel de la raza, por la ganancia. Entonces, meterse en el trabajo es el espacio perfecto para estar constantemente conectados con adictos a la ganancia y que nadie nos critique si estamos 14 o 25 horas al día trabajando, ya que eso está bien. Si tú eres un proveedor de servicios, un programador, un diseñador, y tú atiendes los domingos en la noche, los sábados en la mañana, y estás todo el tiempo ahí porque siempre estás pendiente de cobrar ese segundo 50%, entonces tus clientes te van a amar y te van a llamar los domingos en la noche y te van a llamar los sábados en la mañana. Ninguno te va a decir, oye, pero descansa, pero aquello no. Ellos van a darle hasta que tú revientes, y eso es lo que suele pasar, de hecho. Con los workahólicos eso es lo que suele pasar. Trabajan hasta que su espalda o sus riñones o su cabeza les pasa factura y entonces colapsan, como se colapsa en todas las adicciones. Y eso viene de una sensación de pobreza, de carencia que se gestó en el seno familiar. Quizás teníamos unos padres que hablaban mucho de la plata que no tenían, de lo que no alcanzaba, y eso se nos metió en la cabeza y nos creímos que éramos pobres y que íbamos a salir de eso trabajando un montón.
También está la adicción al ejercicio, las adicciones a las relaciones, adicciones a consumir información que no han sido ya, digamos, tan trabajadas a nivel de la biodescodificación, pero que bueno, todo el que las sufre, las tiene, puede entender. Por ejemplo, esta adicción a la información que tenemos ahora, a siempre encontrar una respuesta, un descubrimiento, algo que nos salve la vida, algo que nos cambie las cosas, o aquella noticia cada vez más negra que nos ayude a meternos más en nuestras adicciones primarias, es lo que yo lo defino como adicciones secundarias. El ver televisión, el ver el móvil en sí no genera ese daño como consumir cocaína o consumir dulce en exceso, pero sí genera un estado de cansancio mental. Es que estamos recibiendo constantemente mucha información de muchas cosas diferentes a un nivel muy superficial. Eso te va dejando como gafo, como mongólico, y lo único que quieres hacer es pasar al otro y al otro y al otro. Entonces, mientras más poco duran los videos, más tonto te pones y más rápido quieres pasar a ver el siguiente video, y así eternamente. ¿Qué es lo que pasa con eso? Que cuando sales de ese estado te sientes mal. Y entonces vas a por tus adicciones de cabecera, a darle más duro aún y a generar ese ciclo de nuevo. Entonces, bueno, todo el mundo dirá, sí, muy bien toda esta explicación, pero ¿cómo salgo yo de esto, no? El trabajo más importante, como es obvio, tiene que ver con ir a sanar la relación con tus padres. Pero como ya yo hablé de eso, ahorita me voy a ir con otras cosas. Por ejemplo, si yo tengo problemas con mamá porque no fue cariñosa, porque fue muy dura, y hago mi primer ejercicio de ir a pensar en ella, de disolver la rabia que le tengo, de escribirle una carta, de pedirle perdón, de conversar con ella si la tengo viva, de tratar de sanar, de perdonar. Yo tengo que utilizar esa energía que logré ahí, que va a ser momentánea y efímera, para ir a hacer algo y continuar en el mundo de mi vida, en el mundo de mis acciones, y generar un cambio de hábito. Porque las adicciones se esconden en nuestros hábitos, y para romperlos necesitamos un boost de energía, un extra de energía emocional. Y eso viene del alivio de haber trabajado esa relación, de haber dicho eso que no podías decir, de haber conversado eso que tenías atrapado entre pecho y espalda hace tiempo, haber hecho conciencia sobre eso que tú pensabas que no te molestaba y de repente sí te molestaba. Ese trabajo, cuando lo logras, cuando sales de eso, te vienes con un regalito, con un extra, con unas energías adicionales, y eso es lo que te va a permitir hacer esos cambios conductuales. Lo más importante, encontrar tu misión emocional, eso que tú tienes que hacer, esas emociones que tú tienes que resolver, ese trabajo que te toca a ti en la familia, porque la misión no viene dada por ti, no es tu cosa. La misión es eso que la familia pone en ti para que puedas ayudar a la familia a avanzar. En algunas personas la misión es resolver el tema del abuso, en otras familias es un tema de agresividad, en otras familias es un tema de falta de amor, de sequedad. A ti te toca resolver algo, a ti te toca tomar lo que papá y mamá te dejaron, bueno y malo, y llevarlo hacia otro punto. En la mayoría de los casos tiene que ver con refinarlo. Si eres hombre y tuviste un padre ausente y tienes un hijo, entonces tienes la oportunidad de ya no ser ese padre ausente. Si eres mujer y tuviste una madre ausente y tienes un hijo, entonces ahora te toca vivir de nuevo ese rol de madre, y entonces te toca sanar el rol de madre, y así. Y en la búsqueda de esa cosa, de esa maraña oscura que tienes para con tu padre y o tu madre, se encuentra esa misión emocional. Es esa cosa a la que te vas a dedicar el resto de tu vida, poco a poco, en forma de capas de pintura, e ir resolviendo. Tener una misión, tener un objetivo, tener algo más grande que tú por lo cual actuar, es el cable que nos va a sacar de ese hoyo de la adicción. Es decir, tener algo emocionalmente más importante que estar chupando chupete.
Lo que pasa con nosotros los adictos es que como no sabemos cuál es nuestra misión emocional y como seguimos pensando que somos nuestro ego y que somos la víctima de un maltrato, de una cosa horrible que vino en mi familia y que nadie me explicó qué era lo que estaba pasando, sentimos que no vale la pena ser algo más. Y tenemos, por lo general, mientras más adictos somos, una visión más negra del mundo. Luego, ayuda mucho con el tema de salir de la adicción, el crearse un proyecto de vida que te permita reconectarte con el entorno y con tu comunidad. Cuando yo tengo una misión emocional, me defino a mí mismo como alguien con una misión. Y alguien que tiene una misión piensa diferente a alguien que está en la vida pululando, como una hoja seca, como un barquito de papel en el mar. Porque cuando tienes una misión, tienes un lugar a donde llegar y todas las cosas que te pesan, tienes que dejarlas de lado. Y para dejarlas de lado, tienes que resolverlas. Porque si las intentas obviar, ignorar, las vas a tener ahí, te van a pesar, solo que tú no lo sabes. Cuando conectas tu misión emocional con una misión, un proyecto de vida, con algún proyecto artístico, con un proyecto de trabajo que tenga que ver con ayudar al entorno, con ayudar a la naturaleza, con ayudar a las otras personas, con mejorar la relación entre las personas en la comunidad, whatever. Algo que te ayude a conectarte, a convertirte en una neurona de un cerebro en vez de seguir pensando que eres una pelotita. Eso le da poder a tu misión, eso le da más sentido, te ayuda a dibujar una línea y a comprender que todo lo que has estado haciendo está en un sentido, tiene un viaje, tiene un principio y un final, un desenlace, y tú eres ese viaje. Es decir, crearse un proyecto de vida te ayuda a ver el mundo en movimiento y a entender que tú eres parte de ese movimiento y que la vida tiene sentido en la medida en la que tú entiendas cuál es tu movimiento, el de dónde viene y hacia dónde vas. En otras palabras, el darle sentido a tu vida, y cuando con sentido me refiero a direccionalidad, te ayuda a empezar a utilizar tu inteligencia para hacer una economía, hacer una optimización de tus recursos orientados a una meta en particular. Y entonces en ese sentido vas a ver y vas a decir, estoy bebiendo demasiado o estoy comiendo demasiado, ahora sí tengo una razón para revisar esos comportamientos y entonces entro en un loop o en un bucle positivo. Porque entonces si yo tengo una misión y me estoy dando cuenta que mi adicción me hace más pesado, voy a trabajar la causa de la adicción, hago lo que tenga que hacer para encontrar esa causa y disolverla, lo hago con más o menos éxito y entonces regreso con más fuerza y hago mejor mi misión. Cuando hago mejor mi misión, cuando cumplo metas, se me generan nuevos retos que me van a decir, bueno, ahora tengo que trabajar esto otro. Y vuelvo otra vez el bucle. Y entonces empiezas a contrarrestar tus bucles negativos con bucles positivos. Y que eventualmente esos bucles empiezan, digamos, a andar solos, empiezan a ayudarte, en vez de tú tener que ayudarlos a ellos, te empiezan a ayudar a ti, más o menos como la hélice de un avión. Es muy recomendable, por otro lado, integrarte a una conciencia colectiva con un objetivo coherente con el tuyo. Es decir, formar parte de alguna comunidad que tenga algún sentido, algún objetivo. Puede ser un colectivo artístico, puede ser un grupo parecido a este, preferiblemente que sea algo donde las personas se vean la cara, pero ya sabemos cómo están las cosas. Formar parte de una conciencia colectiva más grande que tu propio yo te ayuda en esto que acabo de decir antes, de establecer esa direccionalidad y de verte como alguien más orientado a una tarea trascendente, que no es solamente ganar dinero, sino que va algo más allá. Cuando empiezas a conocer y a compartir y a dar y a recibir, en realidad, y esto sí me ha pasado y le pasa a todos los que lo han hecho, empiezas a sentir que la energía de los demás las puedes usar tú, ya que como todos somos lo mismo, cuando nos conectamos, entonces yo soy capaz de utilizar la información, incluso las emociones de otro, y copiármelas.
Y entonces, bueno, si estoy en un grupo que está buscando liberarnos de la ansiedad y me conecto lo suficiente, si una persona logra liberarse de la ansiedad haciendo alguna cosa u otra, esa emoción de esa persona se me contagia y me ayuda a mí a liberarme de la ansiedad. Y todo lo que me ayuda a liberarme de la ansiedad me ayuda a liberarme de la adicción, que es parte de esa dualidad. Otro consejo tiene que ver con practicar la serenidad. Estoy hablando de buscar momentos en los que puedas quedarte absolutamente solo, sin ninguna actividad, sin ninguna responsabilidad y sin ningún contacto con ninguna fuente de información y permanecer por lo menos una hora jugueteando, explorando, caminando. La idea es, entre otras cosas, quedarte en el vacío, en el completo vacío, para que entonces puedan venir esos demonios a por ti y que tú puedas entender hacia dónde tienes que ir para resolver esos temas de ansiedad. En realidad, cualquier actividad que te ayude a quedarte en el vacío, en el total y absoluto vacío de la humanidad. Sin responsabilidades, sin trabajo, sin algo de que estar pendiente, sin horas, sin celular, sin nada. Como vivimos en una sociedad que es adicta a la información, hemos abusado de ese privilegio y estamos constantemente llenando nuestro cerebro de información que viene de afuera. Y nunca tenemos tiempo de hacerlo al revés, de ver cuál es ese feed interno, ese Facebook interno de emociones y pensamientos que tienen quizás décadas esperando por salir, porque desde que nos paramos hasta que nos acostamos, estamos chupa. Practicar la serenidad te ayuda a que se equilibren las fuerzas de lo que viene de afuera con lo que viene de adentro y obtengas mayor claridad. Muchas personas fracasan porque están buscando el cambio drástico de una vez y porque no saben gestionar sus pocos a pocos. Pero en este mundo del crecimiento espiritual, de la mejora, vivimos de migajas, vivimos de grietas, de cositas que vamos recogiendo. Es como quien bebe agua recogiendo las gotas del rocío y que si se vuelve loco y quiere mamar garrafas de agua, va a perder porque tiene que esperar a que vuelva a ver el rocío, van a caer las gotitas. Luego, otro consejo para trabajar las adicciones que tiene que ver con el jugar. Jugar desde lo organizado hasta lo no organizado. El jugar nos permite reconectarnos con ese placer de vivir de cuando estábamos pequeños. No solamente sentarse a contemplar, sino también, por ejemplo, a mí me pasa que me llevo una lupa y me acuesto en un sitio en el bosque y empiezo a fijarme en un trozo pequeño de tierra y entonces paso mucho rato viendo cómo el ecosistema que está ahí es muchísimo más complejo de lo que yo me imaginaba. Cuando ves las cosas más pequeñas, cuando te quedas un rato contemplando los pájaros, el mar, las hormigas, los animales, todo lo que es las formas naturales de vida, ese insight que te llega, esas ideas, ese sentimiento es oro, ya que cuando contactas con la vida, que lo puedas sentir en plena libertad, tú en contacto desnudo, directo con la vida, te contagia de eso, de vida. Un milagro es una fuerza, es una gran inteligencia que nosotros damos por sentado y que además vivimos ocultándola, porque entonces hemos estado acostumbrados a ver la realidad a través de la pantalla. Y la pantalla no es vida, son las imágenes de la vida. Hemos estado pensando que las pantallas son el mundo, pero no, son imágenes del mundo. Cambia tu rutina de manera tal de que te procures un contacto con la vida, ya sea descubriendo o revisitando las cosas que están vivas que tenías al lado o haciendo algún cambio. ¿Qué pasa con eso? Que te llevas esa vida dentro de ti, un poco de esa emoción se viene dentro de ti y de repente te das cuenta de que durante ese tiempo no querías consumir lo que consumes. A mí me pasó con el cigarro. Yo tenía como 30 años fumando y de tanto ir al bosque a jugar, claro, yo iba al bosque a fumar primero, después entonces iba a fumar menos. Incluso me pasaba que iba al bosque como media hora de camino y me daba cuenta que había dejado el mechero y me devolvía a la ciudad a buscar el mechero y me regresaba para poder fumar.
pero después se me iba bajando. De alguna forma, cuando empecé a ser más intensos esos contactos, cuando vi una liebre, cuando unas ardillas estaban comiendo encima de nosotros y nos echaban todos los debrices de lo que comían, cuando vi un faisán, cuando vi un 100 pies, cuando me perdí y cuando me quedé sin comida, ahí en el bosque jugando, o cuando se me hizo de noche y no me sabía devolver. Es decir, cuando logré vivir emociones y estar en contacto más crudo, desnudo, infantil, con la naturaleza, iba bajando mi necesidad de volver de nuevo a mi estado dependiente, masculino, citadino, de que mi placer y mi esencia tenía que ver con yo agarrando algo, con yo chupando algo, con yo mordiendo algo, con yo viendo algo en una pantalla. Y entonces, ¿qué pasa? Que se empieza a generar ese bucle positivo en el que mientras mejor me siento, menos adicto soy, y mientras menos adicto soy, mejor me siento, por favor. Otra recomendación para ir cerrando es crear. En general, la recomendación tiene que ver con volver a contactar con las cosas de el divino femenino. Entonces fíjate que estaba hablando de practicar la serenidad, es decir, la paciencia, la contemplación de lo femenino, el integrarte a lo colectivo en vez de ir a por el yo, y eso también es femenino, el jugar en vez del trabajar, el crear en vez del utilizar. Entonces por eso decía que intentaras construir algo, o escribir, o pintar, o componer alguna canción, reconectar con las ganas viejas perdidas de tocar algún instrumento, buscando crear algo, crear una canción. Entonces fíjate cómo se van uniendo las cosas. Si a mí me empieza a gustar jugar, es decir, si empiezo a abrir espacio en mi vida para jugar, también lo puedo hacer para crear, porque se parecen un poco. Es decir, estás ahí solo intentando hacer algo que no estaba antes. Con el juego estás creando una situación ficticia, y con la creación estás creando un objeto. Y cuando eres parte de una comunidad, entonces eso que estás creando puede servirle a la comunidad. La creación per se es divina, pero hay gente que le cuesta hacerlo porque sí. Pero si lo haces para algo, para alguien, es decir, conectado con un proyecto de vida o conectado con una comunidad que además está conectada con tu misión emocional, entonces se crea un río de emoción, se crea un flujo, se te destapa un hueco, se te destapa una cosa que tenías bloqueada, porque empiezas a mandar emociones hacia tu colectivo, hacia afuera, hacia el mundo, hacia el bosque, hacia el entorno, y le empiezas a recibir. Y cuando recibes vida del entorno, emociones positivas del entorno, baja la ansiedad y baja la adicción. Y el último consejo, y es el más brutal de todos, y es, digamos, que es el más fácil además, tiene que ver con boicotearte el estilo de vida. La mayoría de las adicciones pasan porque no las podemos permitir, porque tenemos un trabajo, porque nos generamos la plata, y porque si queremos podemos tener la alacena llena de esa cosa que nos hace adictos, y esa adicción forma parte de nuestro círculo cotidiano, de nuestra rutina, de lo que hacemos todos los días. No es algo inalcanzable. Nadie es adicto a una droga que no puede comprar. Entonces, algo que me sirvió un montón, pero me sirvió más que cualquier paseíto, fue boicotearme mi estilo de vida. Es decir, esta vez ir al bosque con el celular sin haberlo cargado, o ir al bosque sin merienda, o ir al bosque sin agua, y no ir al bosque sino ir a una montaña que me tardo 4 horas subiendo y luego son 4 o más horas bajando. Porque entonces cuando me voy con el celular con poca pila, se me acaba a mitad del trayecto subiendo, y entonces ya allá arriba no tengo Instagram que revisar, ni Telegram, ni un carajo. Entonces estoy ahí mirándome, y me boicoteé y logré entrar en un estado de contemplación y de juego que no lo hubiera hecho. Sí, porque al que es adicto al celular piensa que no ve el celular y está viendo el celular, o piensa que no lo va a hacer y dice, bueno, antes de dejar de ver el celular voy a ver un ratico el celular,
y terminas viendo tal y cual. Pruébalo, de verdad. Busca irte solo, con la menor cantidad de alimentos posible, a algún sitio donde puedas estar solo, si es posible de un día para el otro. Y esa es la manera fácil, porque cuando digo boicotear, por ejemplo, tenía una amiga diciéndome que no podía hacer que el niño dejara de ver televisión, porque además la familia era así, porque además ellos veían televisión, eso era parte de su cultura. Entonces el niño llegaba a la casa y lo único que hacía era ver televisión, y ellos se daban cuenta de que mientras más televisión veía, más horrible era el niño, peor se portaba, más frustrante era. Entonces yo les dije, rompe el televisor, rómpelo, dale un martillazo al televisor, ¿por qué no? Total, esos bichos cuestan muy barato, después te lo compras, o regálalo, o bótalo, boicotéatelo, y luego entonces, tendrás que lidiar con eso, y se abrirán nuevas vías, nuevas cosas. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no ir a agarrar y romper ese televisor? Entonces, bueno, ahí te das cuenta, ahí se dieron cuenta ellos de que ellos también eran adictos a eso, pero de verdad que sobre todo con ese tema de las adicciones cotidianas, es hasta mucho más fácil autosabotearte para entonces meterte en un camino que te permita romper el ciclo, porque muchas veces el ciclo es tan corto, es decir, vemos televisión tan seguido que no sabemos cómo es la vida sin hacerlo, porque inmediatamente estamos conectados a la pantalla, o el que come dulce, inmediatamente abre su paquete de dulce y ya no sabe, no se acuerda cómo es la vida sin comer esa cosa. Y es el hábito el que se convierte en la cárcel. Cuando agarras y haces un boicot de esos y te mandas un día loco a un sitio natural, a pasar hambre, a pasar necesidad, a pasar incomodidad, o a mí me pasó varias veces que botaba todo lo que tenía que ver con el tabaco. Agarraba todo, lo envolvía en una sola cosa y lo largaba y lo botaba todo completo. Esos fueron mis intentos anteriores, que duraba algunos meses sin fumar y luego lo volví a tomar. Pero eso es una ridiculez comparada con cosas que sí puedes hacer. Vete de excursión. O sea, es una cosa bien irresponsable, bien salvaje, extrema. Es que de verdad que somos muy, muy maricas, somos muy lloricas, como somos, estamos tan acostumbrados a tener platica y poder comprar, o sea, el agua, la comida, las golosinas, la cerveza, el cigarro, nos los han puesto tan fácil y tan barato. La internet, la televisión, los videos de gatitos, es tan fácil tenerlo, que de verdad para poder cortar ese flujo hay que boicotearse la vida urbana un poco. Es que hay un placer que viene del contacto con la vida que no estamos viendo. Entonces, claro, si nosotros estamos acostumbrados a combatir la ansiedad con placer, una vía muy útil es cambiar ese placer. Claro, no es lo mismo estar viendo Netflix y ver, no sé, la serie llena de efectos especiales y de millones de dólares, que estar viendo una matita y una hormiga y un pimiento, ¿no? Obvio. Pero ahí también hay placer, ahí también hay disfrute. Entonces, la naturaleza nos da una oportunidad brutal de cambiar un tipo de disfrute por otro, y eso nos ayuda a romper ese círculo, ese bucle que tenemos con la adicción, y a visualizar una vida sin el consumir. Yo no dejé de comprar tabaco porque me lo propuse, a mí me dejó de provocar solo, y directamente hago responsable a todas mis idas al bosque, donde primero me llevaba 3 cigarros, después me llevaba 2, después ya no me llevaba ninguno, y un día que se me olvidó el encendedor dije, what the fuck, no importa, y ese día, o sea, empecé a autosabotearme cada vez más, y botaba los cigarros y no los compraba. Se hacía el domingo y no iba al estanco a comprar, entonces pasaba el domingo entero sin hacerlo, hasta que ya un día Patricia dijo, oye, ¿cuánto tiempo tienes tú sin fumar? Y yo, como un mes más o menos. Berro. Yo ni siquiera me di cuenta que ya lo estaba haciendo. Simplemente ya dejé de comprar, boté todas las cosas, hice una limpieza del lugar donde estaban las cosas del tabaco y ya. Y yo sí hago directamente responsable de eso a aquellos días en el bosque, y todo tiene que ver con eso, con el contacto con la vida. Los animales, quizás a ti te guste ir a ayudar a un zoológico de contactos o una sociedad de protección de animales, o algo así.
En conclusión, para salir de la adicción no busques combatirla, busca aumentar la forma en la que te contactas con la vida y cómo la disfrutas.